En un mundo donde la ciencia y la razón parecen reinar supremas, donde cada fenómeno tiene una explicación lógica y cada enfermedad un tratamiento protocolizado, ¿queda aún espacio para lo inexplicable? Para esos eventos que desafían toda comprensión humana, que rompen las barreras de lo posible y nos obligan a mirar más allá de lo tangible. Hoy les invitamos a un viaje transformador al corazón de lo milagroso, a explorar dos historias extraordinarias que nos recuerdan que, incluso en la era de la medicina moderna, existen fuerzas que escapan a nuestro control y entendimiento. Son historias de fe inquebrantable, de esperanza cuando todo parece perdido, y de una intervención divina que transformó la desolación en vida abundante, la desesperación en un testimonio poderoso de la gloria de Dios. Prepárense para ser inspirados profundamente, para ser conmovidos en lo más profundo de sus almas y para reafirmar su fe en que para el Dios Todopoderoso no hay nada imposible, porque Él es el médico supremo, el sanador de toda enfermedad, y su poder no conoce límites. Estos no son cuentos de ficción, sino eventos reales que sucedieron en el mundo moderno, en hospitales reales, con personas reales que experimentaron lo extraordinario. Primera parte. La restauración de Greg Thomas, un acto de fe que cambió todo. El dolor que consume. La vida de Greg Thomas, un hombre de 56 años que residía en la zona rural de Minnesota, se había convertido en una sinfonía de dolor y sufrimiento. Dolores de cabeza punzantes que lo despertaban en la madrugada, un tormento constante en sus oídos que hacía cada sonido insoportable, y una mandíbula que parecía estar atrapada en una prensa de hierro, eran el sombrío telón de fondo de sus días. Durante un año completo, este fue su calvario, una prueba de resistencia que lo llevó al borde del abismo emocional y físico. Cada día era una batalla, cada noche una vigilia de dolor. Sus amigos y familia lo veían deteriorarse lentamente, viéndolo luchar contra un enemigo invisible que lo consumía desde adentro. El dolor era tan intenso que a veces no podía concentrarse en nada más. La vida que antes había disfrutado con sus paseos y sus perros se había convertido en una existencia de sufrimiento constante. El diagnóstico devastador. Finalmente, en mayo de 2009, Greg decidió buscar respuestas en la medicina. Acudió a los médicos con la esperanza de que pudieran explicar y aliviar su sufrimiento. Pasó por una serie de pruebas exhaustivas, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas. Los resultados llegaron, pero no trajeron el alivio que esperaba. El diagnóstico fue un golpe devastador que cambió su vida para siempre. Tumores inoperables en la cabeza y el cuello. El cáncer, en su etapa más avanzada, había sentenciado su destino. Los médicos, con la pesada carga de la honestidad profesional, se reunieron con su familia y le sugirieron que comenzaran los preparativos para su funeral. La ciencia había hablado. El veredicto era final. Tenía meses, quizás solo semanas. La muerte era inevitable. La familia de Greg fue devastada por la noticia. Sus hijos, su esposa, todos enfrentaban la realidad de perder a alguien amado. Greg fue sometido a tratamientos agresivos. Pasó por 3 ciclos de quimioterapia y 40 sesiones de radioterapia. Su cuerpo fue devastado por estos tratamientos. Perdió 30 kilos, su cabello cayó, su piel se volvió frágil. Los analgésicos que le recetaron eran tan fuertes que apenas podía mantenerse despierto. Cada día era un desafío, cada momento una lucha por sobrevivir.
Pero en medio de toda esta desolación, Greg encontró algo que los médicos no podían ofrecer: esperanza espiritual. Encontró a Dios, el refugio en la iglesia. Pero en medio de la desolación y la desesperación, Greg encontró un refugio inesperado en la rutina. Cada día, al pasear a sus perros por los caminos polvorientos y sinuosos de Minnesota, sus pasos lo llevaban invariablemente a una vieja iglesia. Era una estructura centenaria, un templo que había visto generaciones pasar, que había sido testigo de bodas, bautizos y funerales. Pero ahora, como Greg, parecía estar en sus últimos días. El techo tenía goteras que dejaban manchas oscuras en el interior. Los muros estaban descascarados y mostraban la edad del edificio. Los escalones estaban rotos y peligrosos, y el piso de madera estaba carcomido por la humedad y el tiempo. Era un lugar olvidado, abandonado, que reflejaba la condición de muchas iglesias rurales en América. Allí, en esos escalones gastados por el tiempo y el clima, Greg se sentaba a orar. No eran oraciones elocuentes ni discursos teológicos complicados, eran las súplicas genuinas de un hombre quebrantado, un diálogo silencioso y profundo con el Creador en el umbral de la eternidad. En la quietud de esas tardes, rodeado por la naturaleza y el silencio sagrado de la iglesia abandonada, Greg buscaba una paz que el mundo no podía ofrecerle. Buscaba a Dios en su momento más oscuro. Buscaba entender por qué, buscaba fuerza, buscaba esperanza. La revelación divina. Una tarde particular, mientras sus ojos cansados recorrían la ruinosa fachada del templo, algo cambió profundamente en su interior. El techo con goteras, los muros descascarados, los escalones rotos y la decadencia visible del edificio reflejaban su propia fragilidad y deterioro. Ambos estaban en ruinas, ambos parecían estar llegando al final. Y en ese momento de profunda conexión espiritual, una idea audaz, casi una revelación divina, brotó en su corazón como una llama de esperanza. Antes de dejar este mundo, Señor, pensó con una convicción que lo sorprendió a sí mismo, quisiera hacer algo por ti. No era una negociación desesperada, no era un intento de comprar su sanidad mediante un trato con Dios. Era un acto de amor puro y desinteresado, un deseo genuino de dejar una última huella de servicio en la tierra, de contribuir a algo mayor que él. Quería que su vida, aunque fuera breve, significara algo. Quería servir a Dios, quería dejar un legado. El acto de fe. Al día siguiente, con una determinación que sorprendió a todos los que lo conocían, Greg se presentó ante el patronato de la iglesia. Su propuesta era simple pero audaz. Si le daban una llave para poder entrar a rezar en el templo, él dedicaría su tiempo y energía a restaurar el edificio. Les advirtió honestamente de su condición de salud, de los rebastes devastadores de la quimioterapia, la radioterapia, de los 30 kilos que había perdido en su batalla contra el cáncer. Su cuerpo estaba débil, devastado por los tratamientos, pero su espíritu estaba encendido por una fe inquebrantable. El patronato, conmovido profundamente por su fe y su valentía, aceptó su propuesta. Fue un acto de fe de ambas partes. Ellos confiaban en que Greg haría lo que prometía, y Greg confiaba en que Dios lo sostendría en su trabajo. La doble restauración. Así comenzó una doble restauración, una transformación que desafiaría toda lógica médica. Cada día, Greg se adentraba en la iglesia, no solo para orar, sino para trabajar con sus propias manos. Con cada tabla que reemplazaba, con cada capa de pintura que raspaba y con cada reparación que realizaba, algo milagroso sucedía en su cuerpo. Sus fuerzas, que lo habían abandonado completamente, comenzaron a regresar gradualmente. El dolor, que había sido su compañero durante tanto tiempo, empezó a disminuir notablemente. Los fuertes analgésicos que le recetaron se volvieron innecesarios. Dejó de necesitarlos.
Su oncóloga, testigo de esta transformación inexplicable que desafiaba toda predicción médica, solo podía decir con asombro: «No sé qué esté haciendo usted, pero no se detenga». Incluso los profesionales de la medicina reconocían que algo extraordinario estaba sucediendo, algo que no podían explicar científicamente, pero que era innegable. El milagro confirmado. Los estudios médicos posteriores confirmaron lo que Greg ya sentía profundamente en su cuerpo y en su espíritu. Los tumores estaban reduciéndose. La ciencia, que lo había sentenciado a muerte, ahora se quedaba sin palabras. Los números en los reportes médicos no coincidían con las predicciones. El cáncer retrocedía. Los tumores que eran inoperables estaban desapareciendo. 4 años y 23 días después del diagnóstico que supuestamente era fatal, los médicos le retiraron la sonda de alimentación, esa que supuestamente lo acompañaría hasta el final de sus días. Greg volvió a comer alimentos sólidos, a saborear la vida en su totalidad. Volvió a disfrutar de comidas con su familia. Hoy está oficialmente en remisión del cáncer, completamente libre de la enfermedad. Y la iglesia, esa que él se propuso restaurar en un acto de fe, ha recobrado su esplendor original. 5 años de trabajo arduo, pero cada piedra colocada, cada tabla reparada, cada gota de pintura aplicada fue un acto de adoración a Dios. Mientras yo restauraba la iglesia, dice Greg con una sonrisa que irradia gratitud y asombro, Dios me restauraba a mí. Una historia que nos enseña una verdad fundamental. A veces, el servicio desinteresado es el camino hacia nuestra propia sanidad. Cuando nos enfocamos en servir a Dios y a su casa, cuando ponemos nuestros ojos en Él en lugar de en nuestro dolor, la transformación ocurre. La fe, cuando se pone en acción, cuando se expresa a través de nuestras manos y nuestro corazón, puede mover montañas y tumores. Greg es un testimonio viviente de que Dios honra la fe, que Él ve nuestro servicio y que su poder es infinito. La Biblia nos dice en Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará. Greg fue solícito en su trabajo de restauración, y Dios lo vio. Dios lo honró. Segunda parte. La resurrección de Ruby Graupera Casimiro, de la muerte a la vida. Un día de alegría convertido en tragedia. El 23 de septiembre de 2014 era un día que debería haber sido de pura celebración en el Hospital Regional de Boca Raton, en Florida. Ruby Graupera Casimiro, una mujer de 40 años, acababa de dar a luz a una hermosa bebé mediante una cesárea. El procedimiento había sido un éxito, sin complicaciones. La alegría llenaba la sala de partos. Su familia estaba reunida, celebrando la llegada de la nueva vida. Pero en un instante, en un momento que cambiaría todo, la celebración se tornó en tragedia. Cuando Ruby era trasladada a la sala de recuperación, algo sucedió. Perdió el conocimiento. Su corazón se detuvo. Un paro cardíaco fulminante la arrancó del mundo de los vivos, dejándola clínicamente muerta. La batalla por la vida. El código de emergencia resonó por los pasillos del hospital como un grito de alarma. Un equipo de médicos y enfermeras rodeó a Ruby, iniciando una batalla desesperada por su vida. El anestesiólogo, Jordan Knurr, de inmediato la intubó y la conectó a un respirador. Luego emitió el código de emergencia y una docena de médicos y enfermeras llegaron corriendo a la sala e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. El diagnóstico era sombrío, casi una sentencia de muerte, una embolia de líquido amniótico, una complicación rara y casi siempre fatal. Un poco del líquido que rodeaba a su bebé en el útero había entrado en su torrente sanguíneo, llegando a su corazón y obstruyendo el flujo de sangre.
Durante más de 2 horas, el equipo médico luchó con todas sus fuerzas, aplicando compresiones torácicas vigorosas, administrando fármacos potentes, haciendo todo lo humanamente posible, pero el corazón de Ruby no respondía. Durante 45 minutos no hubo pulso. Clínicamente estaba muerta. Su cuerpo estaba frío. Su corazón estaba en silencio. Los médicos continuaron con las compresiones torácicas, pero la esperanza se desvanecía con cada minuto que pasaba. Su frecuencia cardíaca se mantuvo en un nivel potencialmente letal durante más de 2 horas, recuerda el anestesiólogo Knur. Lo más grave ocurrió cuando el pulso de Ruby se debilitó totalmente. El corazón le latía, pero no estaba bombeando sangre al resto del cuerpo. Era como si estuviera muerta en vida. Su cerebro no estaba recibiendo oxígeno. Sus órganos estaban siendo privados de sangre. Cada segundo que pasaba era crítico. Los médicos sabían que con cada minuto que pasaba sin circulación sanguínea adecuada, el daño cerebral aumentaba. Normalmente, después de 5 minutos sin oxígeno, el daño cerebral es irreversible. Ruby ya había estado sin pulso durante 45 minutos. El clamor de la fe. En la sala de espera, su familia, sumida en la más profunda angustia y desesperación, se aferró a lo único que les quedaba, la fe en Dios. Se arrodillaron juntos, unieron sus manos y sus corazones en una oración ferviente. No era un murmullo silencioso, era un clamor al cielo, una súplica desesperada para que Dios interviniera, para que les devolviera a su amada Ruby. Las enfermeras, profundamente conmovidas por esa muestra de fe inquebrantable y amor familiar, se unieron a sus oraciones. En medio del caos y la desesperación, la sala de espera se convirtió en un santuario de esperanza. Oraban con fe, creyendo en lo imposible, confiando en que Dios podía hacer lo que la medicina no podía. Citaban promesas de la Biblia, recordaban historias de milagros, se sostenían mutuamente en la fe. Recitaban versículos como Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mientras en la sala de operaciones, los médicos luchaban por mantener a Ruby con vida, en la sala de espera, la comunidad de fe luchaba en el terreno espiritual, intercediendo por su sanidad. El momento del milagro. Los médicos, exhaustos física y emocionalmente, sin más opciones médicas disponibles, tomaron la difícil decisión de suspender las maniobras de reanimación. Habían hecho todo lo que estaba en sus manos. Habían luchado valientemente, pero la medicina tiene sus límites. Se prepararon para declarar la hora de la muerte. Reunieron a la familia para que se despidieran de Ruby. Con el corazón roto, los seres queridos se acercaron a ella. Le susurraron sus adioses, le dieron un último beso. Fue un momento de dolor indescriptible. El anestesiólogo, con la pesada tarea de apagar el respirador, se acercó a la máquina. Estaba a punto de terminar todo. Pero justo en ese instante, en ese momento crítico, una enfermera gritó: ¡deténgase! En el monitor, un milagro se desplegaba ante los ojos incrédulos de todos los presentes. El corazón de Ruby, ese que había estado en silencio durante 45 minutos, comenzó a latir, por sí solo, sin fármacos adicionales, sin compresiones, sin explicación lógica. El pulso era fuerte, rítmico,
un sonido que desafiaba la muerte y toda la ciencia médica. La sala, que segundos antes estaba sumida en el silencio de la derrota y la desesperación, ahora vibraba con una energía indescriptible. Fue, en palabras del propio anestesiólogo, algo realmente indescriptible. Los médicos se miraban entre sí con asombro. Incluso los profesionales más experimentados no podían explicar lo que estaban presenciando. Era como si una fuerza invisible hubiera intervenido, como si el mismo Dios hubiera extendido su mano. La recuperación milagrosa. Ruby no solo sobrevivió a este evento milagroso, sino que su recuperación fue tan extraordinaria como su resurrección. No sufrió daño cerebral a pesar de los 45 minutos de falta de oxígeno. Sus costillas estaban intactas a pesar de las vigorosas compresiones. Su cuerpo se recuperó completamente. 4 días después, salió del hospital por su propio pie con su bebé recién nacida en brazos, como si nada hubiera pasado, como si hubiera sido un sueño. Es como si no le hubiera pasado nada, comenta el anestesiólogo Knur con asombro. Es un milagro. No soy muy religioso, pero estas cosas casi nunca se ven. Incluso un médico, alguien entrenado en la ciencia y la lógica, reconocía que había presenciado algo sobrenatural. Ruby, con la claridad que solo da una experiencia cercana a la muerte, tiene su propia interpretación de lo sucedido. Ese día, alguien más se hizo cargo de mí. No me queda la menor duda, afirma con convicción. No sé por qué Dios me eligió a mí, pero sé que me devolvió la vida por alguna razón. Ella entiende que fue la intervención divina, la gracia de Dios, la que la trajo de regreso. No fue solo la medicina, aunque los médicos hicieron su trabajo. Fue algo más grande, algo que trasciende la ciencia. Ruby ha dedicado su vida a servir a Dios, sabiendo que Él le dio una segunda oportunidad. Su testimonio ha inspirado a muchos a buscar a Dios, a confiar en Él, a creer en lo imposible. Tercera parte. Reflexiones profundas. La gloria de Dios en lo inexplicable. Más allá de la ciencia. Las historias de Greg y Ruby son mucho más que simples anécdotas de supervivencia o casos médicos curiosos. Son faros de esperanza que brillan intensamente en un mundo que a menudo se olvida de mirar hacia arriba, que se enfoca solo en lo material y lo tangible. Nos recuerdan que la fe no es un placebo, no es simplemente un pensamiento positivo o una ilusión, sino una fuerza poderosa y real que puede cambiar realidades, que puede transformar lo imposible en posible. Greg, en su servicio desinteresado a Dios y a su casa, encontró la sanidad de su cuerpo. Ruby, en el umbral de la muerte, fue rescatada por la fe de su familia y la gracia divina infinita de Dios. Estos milagros no buscan desacreditar a la ciencia ni a los médicos, quienes lucharon con valentía, dedicación y profesionalismo. Al contrario, nos muestran que hay un punto donde la ciencia termina y la fe comienza. Son un recordatorio de que somos parte de un plan más grande, un plan diseñado por un Dios que nos ama profundamente, que nos escucha cuando clamamos a Él y que, en su infinita misericordia y poder, a veces elige intervenir de maneras que nos dejan sin aliento y nos hacen replantearnos todo lo que creemos posible. Las promesas de Dios. La Biblia nos dice en Marcos 11:24, «Por eso os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Estas historias son la manifestación viviente de esta promesa.
Cuando Greg oró en los escalones de esa iglesia, cuando la familia de Ruby clamó a Dios en la sala de espera, estaban ejerciendo fe. Y Dios, quien ve el corazón, quien conoce nuestras intenciones, respondió. Respondió de manera extraordinaria, de manera que desafía toda explicación científica. Pero hay una lección más profunda aquí. No se trata solo de que Dios puede sanar, aunque ciertamente puede. Se trata de que Dios honra la fe, que Él ve nuestro servicio, que Él responde cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. Greg no fue sanado porque hiciera un trato con Dios, sino porque puso su fe en acción. Trabajó en la iglesia, sirvió a Dios y en ese proceso de servicio fue transformado. Así que el mensaje para nosotros es claro. No basta con creer, debemos actuar. Debemos poner nuestra fe en movimiento. Debemos servir a Dios y a los demás. Debemos confiar en que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Debemos ser como Greg, dispuestos a hacer algo por Dios, incluso en nuestros momentos más oscuros. Ruby nos enseña otra lección igualmente importante: la importancia de la comunidad, de la familia, de orar juntos. Cuando Ruby estaba en la sala de operaciones, clínicamente muerta, su familia no se rindió. Oraron juntos, creyeron juntos, confiaron juntos en que Dios podía hacer lo imposible. Y Dios respondió. A veces nuestra fe individual no es suficiente. Necesitamos la fe de otros. Necesitamos una comunidad que nos apoye, que ore por nosotros, que crea con nosotros. La Biblia nos dice en Mateo 18, 19, 20: Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La familia de Ruby experimentó esta verdad de manera tangible. Quinta parte: lecciones para nuestras propias batallas. ¿Cómo enfrentar las pruebas? Cuando enfrentamos enfermedades, cuando recibimos diagnósticos desalentadores, cuando parece que todo está perdido, ¿qué debemos hacer? Las historias de Greg y Ruby nos ofrecen un camino. Primero, debemos buscar a Dios, no solo en los momentos de crisis, sino en la rutina diaria. Greg pasaba tiempo en la iglesia, oraba regularmente. Cuando llegó la crisis, ya tenía una relación establecida con Dios. Segundo, debemos poner nuestra fe en acción. No es suficiente creer, debemos actuar. Debemos servir a Dios y a los demás. Debemos confiar en que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Debemos ser como Greg, dispuestos a hacer algo por Dios, incluso en nuestros momentos más oscuros. Ruby nos enseña otra lección igualmente importante: la importancia de la comunidad, de la familia, de orar juntos. Cuando Ruby estaba en la sala de operaciones clínicamente muerta, su familia no se rindió. Oraron juntos, creyeron juntos, confiaron juntos en que Dios podía hacer lo imposible. Y Dios respondió. A veces nuestra fe individual no es suficiente. Necesitamos la fe de otros. Necesitamos una comunidad que nos apoye, que ore por nosotros, que crea con nosotros. La Biblia nos dice en Mateo 18, 19, 20: Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La familia de Ruby experimentó esta verdad de manera tangible. Quinta parte: lecciones para nuestras propias batallas. ¿Cómo enfrentar las pruebas? Cuando enfrentamos enfermedades,
cuando recibimos diagnósticos desalentadores, cuando parece que todo está perdido, ¿qué debemos hacer? Las historias de Greg y Ruby nos ofrecen un camino. Primero, debemos buscar a Dios, no solo en los momentos de crisis, sino en la rutina diaria. Greg pasaba tiempo en la iglesia, oraba regularmente. Cuando llegó la crisis, ya tenía una relación establecida con Dios. Segundo, debemos poner nuestra fe en acción. No es suficiente creer. Debemos hacer algo. Debemos servir. Debemos trabajar. Debemos contribuir. Tercero, debemos buscar el apoyo de nuestra comunidad de fe. Debemos permitir que otros oren por nosotros, que crean con nosotros, que nos sostengan en nuestras pruebas. Pero hay algo más importante aún. Debemos recordar que Dios es soberano. Él no siempre sana de la manera que esperamos. A veces la respuesta es sí, a veces es no, a veces es espera. Pero en todas las circunstancias, Dios está con nosotros. Está en nuestro dolor, está en nuestro sufrimiento, está en nuestras pruebas. Y Él tiene un propósito. Incluso cuando no podemos verlo, incluso cuando no lo entendemos, Dios está obrando. Como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Debemos también recordar que la sanidad no siempre es física. A veces la mayor sanidad es la del corazón, la del espíritu. A veces Dios nos sana de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestro pecado. A veces la prueba es el medio por el cual Dios nos transforma. Greg fue transformado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Su experiencia con el cáncer lo acercó a Dios, lo hizo más compasivo, más humilde. Ruby, después de su experiencia cercana a la muerte, tiene una perspectiva diferente sobre la vida. Entiende que la vida es un regalo, que cada día es precioso, que Dios tiene un propósito para ella. Sexta parte. El poder de la oración y la intercesión. Una herramienta poderosa. La oración es una herramienta poderosa que a menudo subestimamos. En el mundo moderno tendemos a confiar en la tecnología, en la medicina, en nuestras propias habilidades. Pero la oración nos conecta con una fuerza que es más grande que todo eso. La oración nos conecta con Dios. Cuando Greg oraba en los escalones de la iglesia, estaba conectando con Dios. Cuando la familia de Ruby oraba en la sala de espera, estaban conectando con Dios. Y Dios respondió. La intercesión, la oración por otros, es especialmente poderosa. La familia de Ruby intercedió por ella. Oraron por su sanidad. Creyeron en su resurrección incluso cuando todo parecía perdido. Y Dios respondió a sus oraciones. Esto nos enseña que nuestras oraciones importan, que nuestras oraciones pueden cambiar vidas, que nuestras oraciones pueden traer milagros. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No es una sugerencia, es un mandato. Dios quiere que oremos, quiere que nos comuniquemos con Él, quiere que llevemos nuestras cargas a Él. Las historias de Greg Thomas y Ruby Graupera Casimiro son testimonios vivos del poder de Dios. No son cuentos de hadas, no son fantasías, son eventos reales que sucedieron en el mundo moderno, en hospitales reales, en iglesias reales, en la vida cotidiana. Nos muestran que Dios sigue actuando, que sigue haciendo milagros, que su poder no ha disminuido. Que Él sigue siendo el mismo Dios que sanó a los enfermos en los tiempos bíblicos, que resucitó a los muertos, que hizo lo imposible. Su poder es eterno, su amor es infinito, su misericordia es nueva cada mañana. Que estas historias inspiren tu corazón profundamente, que te recuerden que, no importa cuán oscura sea la noche, cuán desalentador sea el diagnóstico,
cuán imposible parezca la situación, siempre hay esperanza. Porque servimos a un Dios de milagros, un Dios que restaura, que resucita, que da vida en abundancia. Un Dios que nos ama más de lo que podemos imaginar, que está siempre presente, que escucha nuestras oraciones. Un Dios que ve nuestro sufrimiento y se compadece de nosotros. Si estás enfrentando una prueba en este momento, si estás pasando por una enfermedad, si parece que todo está perdido, te animamos a que hagas lo que hicieron Greg y Ruby. Acude a Dios, ora con fe. Busca a Dios en el templo, en la iglesia, en la comunidad de creyentes. Sirve a Dios incluso en medio de tu dolor. Confía en que Él puede hacer lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de los milagros, el Dios de la esperanza, el Dios del amor infinito. A Él, y solo a Él, sea toda la gloria, la honra, el poder y la majestad. A nuestro Dios Todopoderoso, quien es el médico supremo, el sanador de toda enfermedad, el que da vida y la sostiene. Que estas historias sean un recordatorio de su infinito amor y su poder sin límites, que nos inspiren a buscar a Dios, a servir a Dios, a confiar en Dios, que nos recuerden que en medio de nuestras pruebas, Dios está con nosotros. Que nos enseñen que la fe puede mover montañas, que la oración puede cambiar vidas, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén.